Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Shiur de todos los miércoles, Baruch Hashem. Hoy es noche no agida. Espero que me vean bien, déjame ver un poquito más para acá, para que me vea la cámara. ¿Sí? Quiero saludar a todos los estudiantes, a todos los participantes a través de Zoom y a toda mi comunidad a través de Facebook. Bueno, hijos, antes de dar el paso a nuestro invitado, el señor Miranda, Rodrigo Miranda, ¿sí? Quería notificarles que hoy es la última noche en Majida, ¿sí? Y mañana va a ser mi último shiur para ustedes, ¿sí? Ya que pienso retirarme, este, por un tiempo, ¿sí? Así que les pido disculpas, pero necesito retirarme. Eh, no me estoy sintiendo muy bien de salud y pues realmente necesito tomar un poco de descanso, un poco de tiempo, ¿sí? Y descansar un poco. Así que les pido disculpas, así que hoy pues va a ser la última noche, de la noche no agida, y pues mañana me despido de ustedes, sí, con todo el corazón, un abrazo grande por todos estos 14 años que ha estado, ¿verdad?, siguiendo, ¿no?, y estudiando conmigo. Bueno, hijos, así que hoy tenemos un tema interesante, muy bonito, que nos va a traer eh, el señor Miranda, ¿sí? Que es cómo ser alumno de Abraham, Abraham Abel. Así que vamos a darle bienvenido, vamos a darle el paso. Muy buenas noches, Rodrigo. Bienvenido nuevamente a Ose Shalom. No te oigo. Buenas noches, Rabino, y buenas noches a todos. Espero que estén bien. No sé si me pueden escuchar. Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, escuchando sus palabras con Antes de respecto a darte, su tiempo. Antes de darte paso, bienvenido como aquí a Bien. Shalom. Sí, veo que has traído todo tu equipo, sí, tus estudiantes, así que esperemos que sea de bendición para todos nosotros este shiur y quiero dedicarlo para la pronta recuperación de Patricio Bencelia, Elías Ben Adita y Manuel Alejandro Ben. Ayer le envíe pronta salud tanto a sus 248 órganos, 365 vasos sanguíneos y que por pronto podamos escuchar pronta recuperación de ellos. Ahora sí, somos todos oídos. Bienvenido. Alan. Bueno, Rabino, muchas gracias. Bueno, escuchando sus palabras con respecto al tiempo que se va a tomar, bueno, que sea con el fin de que pueda recuperarse, tomar fuerzas y seguir con esta linda labor que ya lleva tantos años trabajando. Y bueno, también ayudando a muchos Panay Noaj que en este último tiempo lo han conocido y han seguido sus clases. Así que bueno, yo agradecido de poder estar acá, poder compartir nuevamente. Pido disculpas, sé que en algunos momentos me quisieron contactar, yo no he tenido tiempo, pasa que también tenemos muchas actividades dentro de la comunidad. Pero bueno, aquí estamos hoy, Baruch Hashem, el Eterno ha querido que hoy podamos vernos a través de este medio de comunicación virtual. Y bueno, veo muchas aquí caras conocidas, nombres conocidos, partes de nuestra comunidad y parte también del mundo Benei Noah, así que buenas noches para todos, que Hashem les bendiga en gran manera. Como decía el rabino, el tema que hoy tenemos sobre la mesa es un tema muy bonito, ¿sí? Muy simple, con respecto a cómo ser alumnos de Abraham, ¿sí? La respuesta a esta pregunta que hoy tenemos sobre la mesa la podemos encontrar aquí, en este libro, Pirkei Avot. Yo tengo esta versión que tengo aquí en mis manos, de Breslev. También tengo otra versión de Pirkei Avot que es muy bonita, más concisa, que tengo aquí en mis manos. Pirkei Avot es Ética de los Padres. Es un libro eh, de mucho conocimiento, ¿sí? De mucha sabiduría. Y bueno, en cada una de las enseñanzas que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos de Pirkei Avot, nos va a hablar mucho de ética, de moral, de conducta. Y es un libro muy recomendable para Benay Noah, no es porque lo diga yo, sino porque lo escuché del rabino director del Centro Noagia Mundial Brito Lam, el rabino Uri Sherki. En una ocasión le preguntaron, rabino,
qué libros aconseja que el Benay Noach empiece a estudiar en su proceso como Noachida. Y él recomendó Pirkei Avot. Y bueno, nosotros lo estamos estudiando dentro de nuestra comunidad los días jueves y hay una enseñanza muy bonita con respecto a esta pregunta que hoy tenemos sobre la mesa, cómo ser hijos, perdón, cómo ser alumnos de Abraham. Pero antes de ir a la respuesta directamente, quiero hablar un poquito de Abraham, ya que este, este hombre, este personaje dentro de la Torá es muy conocido para nuestro ambiente. ¿Quién no ha escuchado hablar de Abraham, verdad? Creo que todos de alguna manera escuchamos alguna historia o leímos en el relato del libro de Bereshit, de Génesis, leímos cómo Dios lo va a llamar y todo lo que conocemos de él, su historia, su esposa, sus hijos, su descendencia y demás. Hay algo muy interesante con Abraham que nos comenta eh, el rabino David Shalem, que es el rabino asesor de nuestra comunidad, también director de lo que sería habla hispana del Centro de Tecnología Mundial Britolam. Él nos comenta de un hecho histórico, de dónde nace Abraham, de dónde se sitúa Abraham cuando él comienza su infancia, y es en una tierra, ¿sí?, que se llama Mitanis, que estaría en la región de Siria, ¿sí? Y el Rab Shalem nos comenta que en esa tierra, Mitanis, eh, también nacen con Abraham, o en el tiempo de Abraham, nacen en paralelo dos culturas que van a venir a ser muy grandes, que van a venir a ser los hindúes, perdón, y los arios. Lo interesante es que de los arios, de esta línea, ¿sí?, van a venir en un futuro los alemanes. Muy interesante. El rabino David Shalem hace todo un análisis históricamente de quiénes son los que parten de esa tierra, ya que los arios se fueron hacia el oeste, Abraham hacia el sur y los hindúes hacia el este, donde luego van a seguir su camino y van a crecer como población. Pero Abraham va a irse hacia el sur, ¿sí? Y va a comenzar su infancia, su vida, y nos comentan los sabios de Israel que ya en la infancia de Abraham, él ya tenía una perspectiva hacia el mundo donde vivía, que era un mundo rodeado de idolatría, ya que su familia, su padre, eran personas que estaban muy influenciadas por la idolatría. De hecho, había un comercio dentro de la familia de Abraham con respecto a la venta de ídolos y demás. Pero ya Abraham, a temprana edad, ya de alguna manera, él tenía una mirada, una cosmovisión hacia la creencia de un Dios, ¿sí? Y nos comentan los sabios a través de sus comentarios, del Midrash y muchas cosas que quizás voy a mencionar hoy, que ustedes seguramente les lo hayan escuchado en algún momento, por boca del rabino o por alguna enseñanza de otro rabino, porque es muy popular escuchar comentarios sobre Abraham. Y hoy los quiero traer a esta enseñanza, a esta explicación, para entrar en contexto, ¿sí? Entonces, Abraham, como explicaba, va a estar en su temprana edad, va a manejar el negocio de su padre. Hay un libro que no tengo aquí en mi mesa, que no lo dejé, que le voy a pedir a mi esposa si me lo alcanza para tomarlo como reseña. El libro Los siete preceptos de Noé, del Rabino Aarón. ¿Me lo pasas? Tengo mi biblioteca del otro lado, así que yo estoy de este lado, está mi esposa. Bueno, entonces, en este libro del Rabino Aarón se va a explicar con respecto a las siete leyes de Noé. Está en el medio, amor. Se va a explicar en este libro cada uno de los preceptos de los hijos de Noé. Y al final de su libro, el Rabino Aarón, eh, este libro que está aquí en mis manos, que también es muy recomendable, es conciso, ¿sí?, pero va a traer algunas enseñanzas muy importantes con respecto a los preceptos. Y en sus últimas páginas, el rabino Aaron Schlesinger, ¿sí?, creo que su canal es Judaísmo Abierto, me parece que se llama, eh, él va a traer unos midrash con respecto a Abraham y su conducta y su ética y su moral, ¿sí? Eh, Hay un midrash que comenta que Abraham
en una ocasión destruyó a todos los ídolos de su padre. Eso trajo consecuencias con el rey que gobernaba en aquellos días y Abraham terminó en un juicio. ¿Sí? En ese juicio que Abraham termina, la sentencia es ir a parar a un horno de fuego. Dice el Midrash, comentan los sabios, que Abraham confiaba en una existencia, en un Dios, ¿sí? Y el rey le dijo, si salís vivo, tu Dios te va a salvar, y si no, bueno, estabas equivocado. Cuando ingresa al horno y sale del horno con vida, se dan cuenta de lo que Abraham estaba transmitiendo, lo que Abraham estaba diciendo. La verdad, él creía en un Dios único. Y comenta el Midrash que su hermano también ingresó, pero tenía dudas. Tenía dudas de que si era o no era Dios, o si en realidad eran los ídolos los que respondían al ser humano y demás. Y como ingresó con dudas dentro del horno, perdió su vida. De ahí entendemos el contexto de por qué Abraham se hace cargo de su sobrino Lot, ¿sí? Porque su hermano, Harán, había muerto ahí en ese lugar. Entonces, dentro de su vida, ya Abraham vemos que hay algo que lo conecta con Dios, ¿sí? Eh, él lo busca esa conexión de Dios, no a través de milagros y hechos, más allá que ocurrió un milagro en su vida, ¿sí? Pero él conecta con Dios a través de la lógica, a través del intelecto. Y quiero hacer un paréntesis aquí, antes de seguir avanzando con Abraham. ¿Y por qué estoy hablando todo esto de Abraham? Es porque hay una conexión con nosotros, los noágidas, que estamos aquí presentes. Todos los que vivieron un proceso en su vida que fue muy similar. Si analizamos el contexto de Abraham, nació dentro de una cuna donde había idolatría, y muchos de los que estamos aquí seguramente también nacimos dentro de una cuna donde se nos enseñó una religión, X religión, no vamos a ponernos a nombrar, según la idolatría que se practicaba o la ideología que se practicaba, pero yo nací en ese contexto. Y en ese contexto donde viví y crecí, y mi papá, mi mamá, mis tutores, las personas que estuvieron al frente mío, me enseñaron y me dijeron, vos tenés que creer a esto, vos tenés que saber que esto es así. Yo nací dentro de esa tradición, pero también fui capaz, a través de mi intelecto, de mi compromiso, de mi búsqueda, ir buscando conectarme con esa existencia que le llamamos Dios. Y lo mismo sucedió con Abraham. Cierro paréntesis. Y Abraham va a buscar a través de la lógica, a través de lo que ve en el día, de lo que ve en la noche, va a encontrar de que hay una existencia que gobierna, que hace que salga el sol y que hace que también se esconda, que hace que salga la luna y que también se esconda. Abraham lo va a encontrar a esto y va a decir, hay alguien que mueve todo con sabiduría. Hay alguien que dirige todo con sabiduría. Y ese es Dios. Entonces, ya Abraham, a través de esta lógica, va a creer en Dios. No por el milagro lo que le pasó, no por el milagro. Y aquí también aprendemos lo que el judaísmo enseña, ¿sí? Eh, el judaísmo no se basa en los milagros que pueden haber sucedido. ¿Hay milagros? Por supuesto que sí. En la Torá hay milagros, en la vida hay milagros. Pero el judaísmo no va a depositar su fe en 100% en los milagros. Nos van a enseñar los sabios que a través del sentido común, a través de la lógica, a través de esa conexión que yo puedo hacer, yo puedo dirigirme en mi vida y dirigir mis pasos correctamente. Y hablando de este gran milagro que le ocurrió a Abraham, entrar en un horno con fuego, donde ahí se trabajaba el carbón, o eran hornos que también se trabajaba el bronce en aquella época, a altas temperaturas y salir con vida, sin daño, eh, nosotros encontramos cuando nos viene a hablar la Torá en Génesis de Abraham, nos viene a hablar al final del capítulo 11 y al inicio del capítulo 12, ya nos viene a hablar la Torá de un tal Abraham. En ese momento, Abraham, ¿sí? Pero no encontramos este hecho milagroso de Abraham, que los sabios nos comentan, ¿sí? No encontramos esto como Abraham
inicia su vida espiritual, ese milagro que podamos llegar a decir, ese milagro lo conectó con Dios, no lo encontramos escrito en la Torá. No sé si se entiende a lo que quiero llegar, porque podría haber sido muy bueno haber tenido en la Torá, ir leyendo y leer esto que acabo de mencionar, que los sabios comentan dentro de la tradición del pueblo hebreo. Y esta pregunta que acabo de mencionar, Rabí Halevi, ¿sí? En este libro, el libro del Kusari, también lo recomiendo, eh, una literatura muy linda, un libro que habla de monoteísmo, ¿sí? Miren el título, El Kusari, libro de la prueba y de la demostración en defensa de la religión menospreciada. En este libro se van a ver eh, capítulos donde se van a hablar debates, ¿sí? Donde van a haber diferentes personas delante del rey de los Kusaris, y va a estar el sabio, ¿sí? El sabio de la Torá que va a explicar y que va a exponer y que va a hablar de la existencia de Dios y va a hablar los conceptos que encierran el monoteísmo y la existencia del pueblo de Israel. Un libro muy interesante y donde aquí el rabino Yehuda Halevi va a hablar de esto que acabo de mencionar. ¿Por qué en la Torá no está escrito este acontecimiento donde fue un milagro que le sucedió a Abraham y que de este punto de partida podríamos explicar un montón de cosas? ¿Por qué no está escrito? Solamente está escrito que Dios lo llamó. Y listo. Dios lo llamó y le dijo, vení, Abraham, vete de tu tierra, de tu lugar y demás. Y aquí explica Yehuda Halevi que la idea de que no esté escrito este acontecimiento milagroso es para que después de 1000, 2000, 3000 años después no venga ninguna persona, como también explica este comentario el rabino David Shalem, lo he escuchado de él, para que no venga ningún inteligente y diga, Dios también me hizo pasar por una prueba a mí y, y ahora me ha mandado llamar a Dios a mí. Y de mi descendencia Dios va a hacer grandes cosas, para que no venga nadie y que piense de esa forma. Entonces, lo único que está relatado en la Torá es que Dios lo llamó. Y si alguien tiene problemas con el llamado de Dios a Abraham, que vaya a hablar con Dios. O sea, si a alguien no le gusta que Dios trabajó y trató con Abraham y con su descendencia, que vaya y hable con Dios. Pero no va a estar registrado ese milagro, porque si está registrado ese milagro, ¿qué va a dar pie? Va a dar pie para que las personas después venga un inteligente, como dice el rabino David Shalem, nos enseña, y diga, así como Abraham, a mí también me pasó en mi vida. No saben todo lo que me pasó esto y esto. Y Dios en un sueño me visitó y me dijo, ahora, Rodrigo, voy a trabajar con vos, tus nietos, tus bisnietos, y van a ser... No, ¿entienden la idea? Entonces, muy bien cómo Yehuda Halevi trae su respuesta a este argumento en este libro. Eh, no lo está explicando como yo lo estoy diciendo, yo lo estoy tratando de resumir y bajando el conocimiento a palabras más simples, a palabras más argentinas, como nosotros hablamos, para que ustedes puedan entender. Entonces, nosotros aquí vemos cómo Abraham, ¿sí? Ya en su vida comienza eh, un propósito muy importante para su descendencia, ¿sí? Pero aquí, volviendo al paralelismo que hay entre Abraham y Noágidas, ¿sí? Este paralelismo que hay, nosotros nos encontramos en un contexto muy similar o nos encontrábamos, ¿sí? Tiempo pasado, en un contexto muy similar, vivimos muchas cosas dentro de la idolatría, hasta que algo, a ver, sentimos algo, no vamos a decir que Dios nos habló literalmente como Dios le habló a Abraham, pero hay algo que también en nosotros empezó a crecer, eh, nos empezó a mover, es decir, hay cosas que no me cierran, hay cosas que no encajan en lo que me están explicando, esta ideología que se me explica no concuerda porque leo otra cosa, porque a muchos nos pasó así, ¿verdad? Leíamos algo y nos explicaban otra cosa. Decíamos, no, pero ¿cómo? A ver, no hace falta un seminario para poder entender de que esto fue así. Que Dios, por ejemplo, que Dios no tiene imagen.
La Torá va a explicar muy bien, de hecho en la parashá de esta semana, se va a hablar, en parashá Bat Hanan, de que Dios le dice, Moisés recordándole al pueblo y diciéndole, capítulo cuarto de Deuteronomio, diciéndole, cuando Dios habló en Sinaí, ustedes no vieron ninguna imagen de nada. Entonces yo leía eso y después me explicaba otra cosa y eso generaba dudas. Y esas dudas llegaron a que yo golpeara puertas y hoy esté aquí con ustedes y que el rabino Yohanan me invita a dar una clase a su canal. Si no, yo estaría en la otra vereda. Entonces, esas dudas que se generan a través del intelecto, a través del sentido común, Abraham también lo usó, también lo tuvo. Abraham también a través del sentido común, a través de su intelecto, buscó la existencia de Dios y pudo conectar con esa existencia. Como explica el gran sabio Maimónides en sus grandes obras de Mishneh Torah, explica que Hashem es la existencia primera que hace que exista todo lo existente. Y eso Abraham lo entendió. Abraham pudo comprender de que hay una existencia primera que hace que exista todo lo que vemos, todo lo que existe. Entonces, partiendo de esta lógica que mencionamos de Abraham, hay unas palabras que nacen y que son palabras que hemos escuchado y que creo que lo sabemos de memoria, como Dios va a llamar a Abraham, le va a decir, Abraham, lej leja, como se explica. Vete, vete de ti mismo, vete de tu tierra, vete de tu lugar y vení al lugar que yo te voy a mostrar. Dentro de esas palabras va a haber una bendición de Hashem, ¿sí? Hacia Abraham y hacia su descendencia, donde Dios le va a decir a Abraham que los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Voy a traer unas palabras con respecto a esto que acabo de mencionar de este libro, Manantial de Vida. Este libro es un libro que trae los comentarios de todo el libro de Bereshit y quiero traerles aquí un resumen. Voy a leer un párrafo nada más de lo que se menciona con respecto a Parashat Lech Lecha. Lo voy a leer rapidito. Dice así, una pregunta. ¿Por qué hablando de los que bendicen los coloca en plural? ¿Ves? Cuando habla el texto, los que te bendicen esa palabra está en plural. Mientras que quien te maldiga está en singular. Pues Dios le insinuó que tendrá muchos que lo bendigan, en tanto que la gente que lo maldiga será muy poca. Interesante, ¿verdad? O sea, está en plural la palabra bendición, pero cuando habla de maldecir está en singular, dando a entender. ¿Sabes qué, Abraham? No te preocupes, van a haber muchos que te van a bendecir. Muchos que te van a bendecir. Y todos los que estamos acá hoy presentes, ¿sí? Bendecimos al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y cuántos cientos y miles y decenas de miles bendicen al pueblo de Israel? Y nosotros que estudiamos y que tratamos de seguir buscando a través de la lectura, de los comentarios de los sabios, sabemos que cuando uno bendice al pueblo de Israel, tiene efecto boomerang, ¿verdad? Es algo que nos cae de inmediato, amigos. Es así, literal. Ustedes, si bendicen a un judío, hoy le vamos a dar la bendición al Rab Yohanan Maimón, que ayer le venía en gran manera, y yo sé que bendiciendo al rabino, eso va a caer sobre mí. Y es así, es literal. Entonces, hoy por hoy vemos a tantas personas preocupadas, ¿sí? Tantas personas que en otro tiempo estuvieron o están en otra religión y que ven lo que está sucediendo desde el 7 de octubre del año pasado, lo que le está pasando al pueblo de Israel, y que ellos mismos se dan cuenta de la injusticia y demás, y bendicen a ese pueblo. Y por supuesto que sobre esas personas va a caer la bendición de Hashem, ¿sí? Hashem no está limitado para dar bendiciones, amigos. No está limitado. Esto nos enseña el Rab David Shalem. No podemos limitar a Dios. No importa la persona en qué idolatría pueda estar, pero si bendice al pueblo de Israel va a tener bendición. Y creo que nosotros aquí estamos hoy
y tenemos una conexión con esta persona, Abraham, ¿sí? Tenemos una conexión, ya que la misma bendición de Dios le va a decir, en ti van a ser benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. O sea, ya desde el principio hay una conexión entre las naciones y Abraham, y sabemos que cuando hablamos de Abraham estamos hablando de los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, hay una conexión entre las naciones y entre Abraham, y por eso tenemos hoy este tema sobre la mesa. ¿Cómo ser alumnos de Abraham? Yo quiero la ética de Abraham. Yo quiero ser como Abraham. Abraham venía a alguien y lo recibía o no. Miren, acá acaba de llegar visita a mi casa. Uno lo recibe, el que llegue, ¿sí? Abraham tenía una hospitalidad, tenía un carisma, una empatía, por el que pasaba por el camino, lo invitaba y lo traía. Y corría a cocinar y corría a atenderlos, no importa en la circunstancia que estuviera. Entonces, la ética de Abraham es muy importante, ¿sí? De hecho, el Rab David Shalem nos comenta en Parashat Lech Lecha, quiero traer un comentario, que hablando de la ética, que Dios le dice a Abraham que salga de su parentela, o sea, que salgan, que no traigan ningún pariente. Y él salió con un pariente, ¿verdad? Salió con Lot. Podríamos llegar a pensar y decir, Abraham ya se equivocó, ya desobedeció a Dios, porque no tenía que salir con parientes y se trajo un pariente. Pero ¿saben qué, amigos? Abraham tenía ética, tenía moral, sabía que su sobrino había quedado sin padre. Entonces él se sentía responsable de su sobrino. ¿Cómo lo voy a dejar solo a mi sobrino? Ya en el camino o va a haber en algún momento donde yo me tenga que separar, pero ahora no me puedo separar de él. Y Abraham lo entendió eso a través de la ética. Por eso la Torá no viene a estropear la ética del ser humano, amigos. No, no, no es la idea de la Torá. El Rab Shalem nos explica que la Torá no viene a querer interrumpir la ética del ser humano. No, para nada. No es así. La Torá viene a potenciar al ser humano. Pero no va a venir la Torá a querer eliminar la ética del ser humano. Para nada. Al contrario. Entonces Abraham lo entendió a eso. Y Abraham sabía que en algún momento él se iba a desprender. Y así fue. Se terminó desprendiendo. Hubo un pretexto, los, los pastores de Lot y los pastores de Abraham, hubo un pretexto, y bueno, es el pretexto justo para que yo me pueda separar de mi sobrino. Pero en aquel momento, cuando ayer me llamó, no me podía separar de él, porque es mi ética, es como yo me manejo. Abraham dice, es como yo me manejo, no puedo dejarlo abandonado, va más allá de esto. Entonces, por eso lo trajo, por eso se lo llevó con él. Entonces, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser un alumno de Abraham, y este es el tema que hoy tenemos sobre la mesa. Yo quiero ser como él, yo quiero de alguna manera comportarme como él. Quiero traer aquí unas palabras de Barilco, de este libro que se llama Judaísmo Abierto. Miren qué lindas palabras, yo las leía hoy, eh, y es muy interesante porque es como de alguna manera Dios nos llamó a nosotros, como Dios de alguna manera nos tocó y nos movió para tomar decisiones, para dar pasos en la vida, para salir de diferentes grupos, para salir de diferentes lugares y estar acá, ¿sí? Dice así, miren, voy a resumir un poco para no extenderme mucho, no sé qué tiempo tenemos, Rabino. La página 40 del libro dice, este es el Dios de Abraham, es el Dios viviente. Habla, dice, exige, reclama, habla en segunda persona, te dice vete. Es el ser del diálogo ineludible, aunque evasible. Abraham es el ser que no evade el diálogo, que asume la presencia de la divinidad en su existencia. Dios existe, significa únicamente esto, mi Dios. Ser llamado por Dios significa ser reclamado, exigido. La voz te habla a ti, la voz te reclama a ti, te dice vete, te habla de ti mismo. Nada puedes regalar u ofrendar, nada, salvo a ti mismo. La voz no reclama algo de Abraham, reclama a Abraham, a su ser entero.
El ser uno reclama al ser uno. A partir de entonces, el hombre no cree en Dios, sino que vive con Dios. Eso lo entendió Abraham. Abraham no solamente creyó a Dios, sino que comenzó a vivir en su vida con Dios. Empezó a entender de que todo lo que pasa, todo lo que sucede en su vida, allí está Dios. Y así tenemos que entenderlo nosotros a Dios. De esta misma manera, Dios no está solamente cuando yo rezo, amigos. No aparece ahí Dios en mi vida cuando yo rezo. No, Dios está en cada momento, cada circunstancia, en cada paso de mi vida. ¿Sí? Sigo leyendo. Dice, eh, vete de tu tierra y del lugar donde naciste y de la casa de tu padre, irse, alejarse, separarse, abandonar lo consabido, lo convencional, lo tenido por hecho y dado y definitivo, superar los marcos preestablecidos, la comodidad de la circunstancia con las cuales se cuenta, en las cuales se confía, en las cuales se reposa, en modorra e inercia, ponerse en movimiento. La existencia auténtica es movimiento, agonía, drama, creador y creación dramática. Vete, desnúdate de todas tus adquisiciones, de tus pertenencias, de todos los mantos decorativos y abrigados. Irse es salir a la intemperie, a la aventura de lo ignoto. Los dioses de las religiones, los dioses de las religiones otorgan reposo, sosiego, confianza y dulces sueños. El Dios de Abraham, Dios viviente, niega el reposo y exige el movimiento, la creación en pleno camino del camino. Vete, sal de ti mismo, rompe los estereotipos en los cuales el sí mismo viene encerrándose y petrificándose, sacude las sombras que vienen envolviendo y asfixiando a tu cuerpo, sal de ti, para ti, el encuentro del sí mismo auténtico que ha de ir germinando detrás de cada huella. Abandonarse para encontrarse, irse para renacer, despojarse de la cáscara para ir en pos del grano original y puro, no hay camino sino abandonar todos los caminos consagrados para inaugurar el servicio con Dios. ¿Cuántos oyen esa voz y apresuradamente la desoyen? ¿Cuántos la oyen, pero apresuradamente la desoyen? ¿Cuántos creen, dicen creer en Dios y son sin Dios? Abraham asume el llamado, Abraham se va. ¿A dónde va Abraham? El mundo es una flor abierta e inconmensurable. Entonces vemos a través de esta literatura muy linda que nos trae Jaime Barilco en su libro Introducción al Judaísmo, cómo Abraham entendió esto, comprendió esto. Salió de una zona de confort, salió de un lugar donde tenía todo, un negocio, la familia, todo, y dijo, no, voy a ir detrás de esta voz. O sea, no solamente voy a creerle a esa voz y voy a creer en este Dios, sino que voy a vivir con este Dios. Entonces, partiendo de este contexto que hemos mencionado y que hemos leído hoy, en esta primera parte de esta clase, podemos entender que esta pregunta que hoy tenemos sobre la mesa, ¿cómo ser alumnos de Abraham? Abraham nos enseñó en su vida que es importante creerle a Dios, es importante asumir la responsabilidad. Dios no llama solamente a las personas importantes, amigos, llama a todos. Esto nos enseña Abraham. Dios llama a cualquier persona, a todos los que están presentes, a todos los que han caminado en esta vida, los que caminan y los que caminarán en un futuro. La voz de Dios está llamando a todos. Está en la persona de oírla, de escucharla y de buscar esa existencia, de conectar con esa existencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a ver qué nos dice aquí Pirkei Avot. Voy a leer de esta versión la respuesta a esta pregunta que hoy tenemos sobre la mesa. Está documentada aquí en el capítulo 5 de Pirkei Avot. Si ustedes tienen Pirkei Avot ahí en su casa, lo pueden leer y corroborar. Y la Mishnah 19, donde dice, todo aquel que posea
las siguientes tres características, es un discípulo de nuestro padre Abraham. Y todo aquel que posea las tres características opuestas es un discípulo del malvado Bilam. ¿Cuáles son estas características? Un buen ojo, un espíritu humilde. Anotemos. La primera característica, un buen ojo. La segunda, un espíritu humilde. Y la tercera, y un alma poco exigente. Estos son los discípulos de nuestro padre Abraham. Y un mal ojo, un espíritu orgulloso y un alma codiciosa, estos son los discípulos del malvado Bilam. ¿En qué difieren los discípulos de nuestro padre Abraham de los discípulos del malvado Bilam? Los discípulos de nuestro padre Abraham toman parte en este mundo y heredan el mundo que viene. Como está escrito, para hacer que los que me aman heredan posesiones verdaderas, o sea, el mundo que viene, y para que yo colme sus tesoros en este mundo. Eso está documentado en Proverbios capítulo 8, versículo 21. Pero los discípulos del malvado Bilán heredan el Gainón y descienden al abismo de la destrucción, como está escrito. Tú, empero, oh Dios, harás que ellos desciendan al pozo de destrucción. Los hombres sanguinarios y engañosos no llegan a la mitad de sus días, mas yo confiaré en ti. Eso está documentado en el Salmo 55, 24. Entonces, la primera característica que nos relaciona para ser un discípulo, un alumno de Abraham, es tener un buen ojo. ¿Y qué significa tener un buen ojo? Tener un buen ojo significa ver todo para bien. O sea, si hoy las cosas me salieron exitosas, Baruch Hashem. Pero si hoy me salieron las cosas no tan bien, también Baruch Hashem. Entender y comprender de que todo es para bien. Todo verlo y observarlo para bien. Más allá de las circunstancias, más allá de las cosas, más allá de la oposición, de todo lo que nos pueda suceder, todo es para bien. Eso es tener un buen ojo. Y Abraham lo tenía. Abraham tenía un buen ojo. Sabía ver las cosas, sabía entender las cosas. Sabía que en un futuro se iba a terminar desprendiendo de nuevo. Lo sabía. Más allá de las pruebas que tuvo al comienzo, donde tuvo problemas con su esposa en Egipto, donde hubo hambre, porque después de la bendición que Dios le da en el capítulo 12, dice que hubo hambre y que tuvieron que bajar a Egipto. Entonces ya tuvo consecuencias en su vida. Él podría haber dicho, pero ¿cómo? Dios me saca de un lugar, me dice que me va a bendecir y ya en el lugar donde estoy hay hambruna. Bueno, así son las circunstancias de la vida, amigos. Y eso es tener un buen ojo. Y Abraham lo tenía. Abraham vio esa hambruna con buen ojo. Todo es para bien. Por algo está pasando, por algo está sucediendo. Hashem me abrirá puertas y sabrá cómo yo tengo que dirigirme en esta vida. Y eso es tener un buen ojo. Y si ustedes y yo queremos ser discípulos, alumnos de Abraham, arranquemos por ahí, tengamos un buen ojo. Segunda, eh, segundo punto, un espíritu humilde. Cuando hablamos de humildad, quizás se nos viene a la mente ahí nomás Moshe Rabenu, ¿verdad? Ya estamos estudiando y hemos venido estudiando en el recorrido de estas semanas la lectura de Abraham, de Moisés, perdón. Pero los patriarcas, los hombres importantes de la Torá, todos tuvieron humildad, supieron manejar su ego, manejar su orgullo, tuvieron eso, ¿sí? Tuvieron la capacidad, el potencial de saber manejar sus impulsos y la humildad ante todo, ¿sí? Y creo que, a ver, cuando hablamos de humildad, el Rab Shalom nos explica esto, cuando hablamos de humildad no quiere decir que tenemos que ser pobres económicamente, no es eso, para nada, no tiene nada que ver. Humildad, amigos, es tener la capacidad, tener el potencial de saber dirigirme, de saber enfocarme, de saber hablar, de saber conectarme, ¿sí? De saber responder, ¿sí? De saber ser mejor persona. Y la humildad es una característica que no tienen muchos,
y que es importante aplicarla en la vida y evaluarse cada día de hacer crecer la humildad en nosotros. Creo que es sumamente importante. A veces tenemos cosas o tenemos o se nos vienen herramientas a nuestras vidas que, que hacen que la humildad es como que baje su fuerza en mí y que empieza a crecer más el ego, el orgullo, la vanagloria. Entonces, no saber equilibrar en mi vida todas estas cosas, pero la humildad ante todo. Es importante si queremos ser alumnos de Abraham, ser humildes. Y el tercer punto es un alma poco exigente. Y esto está muy relacionado con los placeres. Esto que acabamos de leer es lo opuesto de los alumnos de Bilán. Conocemos a Bilán, estuvimos estudiando hace un mes atrás con respecto a Bilán, esta persona que quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Es una persona que su mirada y su ojo no miraba para nada bien, sino quería estropear el camino del pueblo de Israel. ¿Sí? Y Bilam era una persona, con respecto a este último punto del deseo, ¿sí? Deseo a todas las cosas. Cuando hablo de deseo es desear todo lo material, lo mundano, ¿sí? Querer más y más y más. Desear también lo que no es mío, ¿sí? Y aquí el Rab Shale nos explica con respecto a este punto de Pirkei Avot, y él nos menciona que Bilam hizo una estrategia con el pueblo de Israel de mandar a las mujeres, eh, se me fue el nombre, Edom, ¿no? Moabitas, a las mujeres moabitas, mandarlas a seducir al campamento del pueblo de Israel. Madianitas. Madianitas, gracias, Rabino. A las madianitas, él las mandó para que sedujeran a los hombres en el campamento del pueblo de Israel. Él tenía esta tendencia con respecto a tener un alma eh, codiciosa, ¿sí? Y era muy relacionado con los placeres. Y el Rab Shalom nos explica que él terminó haciendo esto, mandando a las mujeres para poder estropear el camino de muchos en el pueblo de Israel. Y lo logró, muchos cayeron, de hecho hubo hasta una plaga de mortandad en aquellos días. Entonces, Abraham, ser discípulo de Abraham, llegar a ser alumno de Abraham, es tener estas cualidades en la vida, ¿sí? Poderlas pulir, ¿sí? Poderlas trabajar y escuchar siempre la voz de Hashem. Entonces, quiero leer aquí un comentario del rabino Nachman de Breslev con respecto a un buen ojo, y él dice que tener un buen ojo, esto significa estar satisfecho con lo que uno tiene y feliz con lo que le ha tocado. Un espíritu humilde, esto significa ser extraordinariamente humilde. No un poquito, no extraordinariamente humilde. Y por último, un alma poco exigente, esto significa alejarse de los placeres de este mundo y de los lujos de la vida. No quiere decir que yo no pueda tener riqueza, no quiere decir que yo no pueda crecer económicamente, no, nada que ver, sino es que todo esto estropee mi vida espiritual y mi conexión con Hashem y mi conexión con el prójimo. Entonces, amigos, estas son las palabras que hoy tengo para esta noche, en esta pequeña clase. Espero que les haya gustado. Y esta es la respuesta a esta pregunta que hoy tenemos sobre la mesa. Estas cualidades son importantes para cada uno de nosotros, lo fueron para Abraham, para lograr todo lo que logró y llegar hasta donde llegó. ¿Sí? Ser el padre o el primer patriarca que va a iniciar esta gran bendición donde va a venir el pueblo de Israel a venir desde su descendencia para poder hacer el pueblo elegido de Hashem. Rabino, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Gracias. estas son mis palabras en esta noche. Baruch Hashem, muy bonito el shiur, muy bonitas palabras. Y quería añadir algo interesante. Vamos a comparar a Abraham y a Noah. Tenemos unos minutos. Vamos a mirar la diferencia de Noah y la diferencia de Abraham Abel.
Rodrigo estaba hablando que no es malo, ¿verdad? Triunfar y tener dinero, ¿sí? Algo que hay que tener mucho cuidado, como voy y repito. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa mucho en dinero, en dinero, en dinero, en dinero. Sí, inclusive hacen misbot para tener dinero. ¿Sí? Y eso vamos a ver aquí. Ustedes saben, ¿verdad? Noah. Si vamos a mirar de Noah, la Toira dice, Noah caminó con Dios. Pero de Abraham dice, ¿sí? Abraham dice, camina ante mí. So, Abraham, perdón, Abraham, Dios le dijo a Abraham, camina ante mí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que vemos es que, sin embargo, nuestros sabios comparan desfavorablemente a Noah. A pesar de que la Toira dice que Noah caminó con Dios, ¿sí? Rashi trae un midrash muy interesante que contrasta a Abraham con Noah. Respecto a Noah, la Toira dice, como les mencioné, Noah caminó con Dios, lo cual significa que él necesitaba ayuda en su servicio divino. Pero respecto a Abraham dijo, camina ante mí, lo cual significa que Abraham podía fortalecerse a sí mismo mediante sus propios medios. Eso tienen que ver en dónde está, a dónde me encuentro ubicado. ¿Sí? Vemos que los comentaristas explican que Abraham era proactivo y que tenía motivación propia. No necesitaba cosas externas que lo estimularan a servir a Dios o a ser bondadoso. Noah necesitaba circunstancias externas que lo empujasen hacia adelante en su rectitud. Muchas personas necesitan dinero, ¿sí? Que son circunstancias externas. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. Abraham no necesitaba dinero para tener motivación y servir. Muchas de las faltas de dinero es porque hay adicción al dinero. ¿Sí? La gente vive y trabaja y trabaja. Y por más que una persona trabaje, ¿sí? Hay gente que busca a Dios para tener dinero. Y Abraham no necesitaba nada para servir a Dios. El Ray Eliyahu, de bendita memoria, se explaya en esta idea. Escribe que no hay, aquí estoy terminando, que no es llamado Ish Sadik, no hombre recto, mientras que Abraham es llamado Ish Gesed, hombre de bondad. Noah realizó increíbles actos de bondad en el arca, como por ejemplo alimentó a los animales, ¿sí? Le dio de beber, etcétera, etcétera, durante muchos meses. Sin embargo, vemos que Rab dice que eso era solo un CD. CD, ¿sí? Es lo que la persona hace que es correcto, ¿sí? Correcto de hacer. Servir a Dios es lo correcto de hacer. Pero muchas personas esperan que Dios me dé cosas, que a cada Baruj me dé cosas, ¿sí? Eso es lo que muchas personas caen en este papel de CD. Pero voy a servir a cada Baruj, voy a servir a Hashem para que Dios me dé algo. ¿Sí? Cuando es lo correcto de hacer, de servir a Kadosh Baruj Hu. Bejata Adonai Eloheja. Amarás a Hashem tu Dios con todo el corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que ver a dónde está nuestro corazón.
Si está puesto en lo material, en el dinero, en la fama, en el honor, en las adulaciones, en cosas, o nuestro corazón está puesto hacia Dios. También vemos que dice, que Ra, ¿verdad? Dice que es solo, ¿verdad? Que eso era su deber, ¿sí? Él había cumplido su obligación, ¿sí? Su actitud no provenía de un incontenible deseo de dar, sino que había sido una reacción ante las necesidades de otros, ¿sí? Su bondad, ¿sí? Su bondad era reactiva en el sentido que solo ayudaba a las personas cuando acudían a él o cuando sentía la obligación de hacerlo, ¿sí? Abraham, en cambio, por otro lado, no realizaba sus actos de bondad por obligación. Él lo hacía porque sentía un incontenible deseo de dar. Su bondad era proactiva. Él no esperaba que la gente le pidiera. Él no esperaba que la gente necesitara. Él ayudaba a las personas y ya. ¿Sí? Y se acabó. Ya. ¿Sí? Pero hay, ¿verdad?, personas, como la que ya estamos hablando del tema de alumno de Abraham, entonces tienes que ver en qué alumno te encuentras. Si te encuentras en el alumno, ¿sí? Si te encuentras en el alumno de Noah o te encuentras en el alumno de Abraham. Si das cuando por obligación o cuando alguien te llama, pues o das sin esperar que nadie te pida algo. ¿Sí? Eso es lo importante. Así que esa es la diferencia de una cosa y la otra. Gracias a Carlos Orujú, gracias a Rodrigo, Miranda por estar con nosotros esta noche y gracias a todos ustedes por su participación. Quería, antes de retirarnos, saludar a, vamos aquí, a saludar a mis muchachos a través de Zoom, ¿sí? Digo, a través de Facebook. Saludo a Alessandra Rodríguez Ríos, a Sara Romero, a Verónica Vázquez, a Mario César Morazán, a Liao Jiménez, a quien más, a Lea Asensio, a José Soto, a quien más, a Jorbeli Ramírez, eh, a Verónica Vázquez. Bueno, gracias a Calogurú. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo que sea con base de lo que estamos hablando? Brian, Em, esta, bueno, más que una pregunta, es como un recuento. Eh, ¿Cuáles son las conductas a evitar para no caer en ser esto de lo que dicen discípulo de el malvado Irán? Los mencionaron, pero quisiera recordarlos, pues. Rodrigo, Sí, claro, Brian, ahora los vuelvo a releer. Eh, sería lo contrario y sería para nos un mal ojo, un espíritu orgulloso y un alma codicioso. Serían esos tres. Mal ojo, espíritu codicioso y perdón, espíritu orgulloso y alma codicioso. Ok, gracias. bueno, hijos, así que tenemos que ver que no solamente trata, hay una diferencia entre Abraham y Noah. No se restringe solo a la bondad en el ámbito físico, sino que también se extiende al ámbito espiritual. ¿Sí?
Así que por eso, cuando una persona busca a cada grupo y da, y tiene Ges, Ish Ges, que tiene un nombre de bondad, ¿sí? Entrega. Pero hay personas que buscan a Dios para que Dios les resuelva las cosas. Por eso vemos que Noah fracasó. Inmediatamente que se bajó del arca, fracasó. ¿Sí? Dejó de caminar con Dios. Posiblemente se sentía muy extenuado todo lo que pasó, no quería inclusive salir del arca. ¿Sí? Pero Abraham cumplió todas sus pruebas, inclusive, Rodrigo lo dijo, cuando se salió de toda esa riqueza que tenía, salió con Lot, salió con Sara y Dino, ¿sí? Y se encontró con hambruna, pero él tenía un bueno. Él sabía que basarse en sus propios medios, ¿sí? Aquí me trajo Dios, no te preocupes, a ver aquí, vaya. Y no necesitaba, ¿sí? De estar buscando a Dios. Él no salió lejos para que Dios entiende, me hiciera un pueblo o me hiciera esto. Inclusive Hachén lo probó. Hachén le puso, le dio las pruebas más fuertes, ¿sí? Y él siguió caminando a servir a Dios. ¿Cuántas personas buscan a Hashem y Hashem los pone a prueba? Y como no le da a Dios o no le van las cosas como ellos quieren, dicen bye bye. ¿Sí? Porque Hashem nadie lo engaña. ¿Sí? A él nadie lo engaña. Conoce muy bien los deseos del corazón. ¿Sí? Israel, finalizamos con. Gracias, Rab. Bueno, yo pienso que tanto Noah como Abraham caminaron al lado de Hashem. La diferencia es que Noah fue obediente. Él hizo exactamente lo que Hashem le dijo que hiciera, pero no hizo más allá. Él no hizo nada más allá. O sea, Hashem le dijo construir un arca con las semillas estas semillas de estos árboles, y él hizo exactamente tal como Hashem le dijo. Pero él no pensó en la humanidad. Él dijo, yo voy a obedecer a Hashem. Abraham obedeció a Hashem, pero él incluso, como lo que decía ahorita, él cuando montaba sus tiendas, todo viajero que pasaba, lo invitaba a su casa, lo invitaba a comer y le lavaba sus pies. Lo hacía sentir cómodo y le hablaba de Hashem. Eso Hashem no se lo pidió. Eso Hashem no se lo pidió. Pero era su deber llevar el monoteísmo al mundo, hacerle ver a la gente que el mundo se mueve gracias al Eterno, no gracias a sus ídolos. Y ese paso creo que Abraham hizo, hacerlo nuestro gran patriarca. Él hizo más que lo que Hashem le pidió. Él tomó una iniciativa aún superior, porque Hashem no le dijo, ve, lleva de ir a todo el mundo, que yo soy el Dios todopoderoso. Eso Hashem no lo hizo, pero él sí lo hizo, y lo hizo con amor y con mucha fe, Exactamente. porque eso es lo que él tenía, una emuná muy, muy grande. Y eso es lo que nos queda a nosotros hoy por hoy, esa fe, esa emuná de que Hashem es el uno y solo uno. Por eso es que por eso que Abraham pudo triunfar en las pruebas, porque él no buscaba a Kadosh Baruj Hu para nada, para personal, sino que él se entregó a Kadosh Baruj Hu para entregar, ¿sí? Con sus propios medios fue y ayudó y hizo cosas, ¿sí? Así que esa es la diferencia. Ustedes que son majidas, ¿sí? Siéntense, ¿verdad? Menos Israel y Fiverr. Siéntense a mirar en qué camino están, ¿sí? En qué camino están y por dónde Yesara muchos lo está llevando, ¿sí? Así Perdón, que, y otra cosa más es que Hashem no está peleado con el oro y la plata, porque Abraham Avinu era un hombre muy, muy rico, que no se olvidaba de ayudar a todo el mundo. exacto. Bueno, hemos finalizado, hijos, ya no tenemos más tiempo. Que Akadosh Baruj Hu me los cuide. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros esta noche y gracias a todos los que participaron, a toda mi comunidad a través de Facebook. Como les mencioné, mañana va a ser el último día que va a estar con ustedes, así que mañana les transmitiré un tema muy bonito de despedida.
Cuídense mucho. Shalom Aleichem Mevorah. Baruch atah Adonai leolam bae. Amén beamén. Yevarecha Adonai beyismerecha. Yaer Adonai panavelecha bijuneca. Yisar Adonai panavelecha beyaselecha shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja. Que Adonai me los ilumine con su presencia, me le toque gracia. Que Adonai dirija su faz a ustedes y me les conceda la paz. Nos vemos mañana con el Padre Hashem. Dulce sueño y feliz despertar. Hasta mañana. Amén, amén. Shalom Aleichem Umevorah. Hasta entonces. Shalom Aleichem.